Víctima que se convierte en victimadora. ¿A qué nos referimos con este tema? ¿Qué dice la justicia a propósito de este tema? Estamos con el doctor Alberto Morales, abogado penalista, para ampliar esta información. Buenos días, bienvenido. Vania, buen día, un gusto estar en su programa. Bueno, estábamos conversando extra cámaras, ¿no?, de las diferentes situaciones que se presentan. ¿En qué situaciones concretas la justicia falla a favor de la persona que primero fue víctima y luego victimó a esta persona? Bueno, el artículo 11 del Código Penal establece la primera causal de justificación, que se llama legítima defensa. Bolivia regula esto un poco más amplio que otros países, que llaman defensa propia. Esto autoriza a quien está siendo víctima de una agresión, de un delito, a reaccionar y defenderse. Esa defensa puede ser de un derecho propio, cuando a uno mismo le atacan, o de un derecho ajeno y uno evita que se consume ese hecho. Puede acabar inclusive con la vida del agresor, ¿no? O con lesiones, para evitar el robo a una anciana. Uno está pasando por la calle, ve al agresor, interviene y lo golpea para desarmarlo, ¿no? Entonces, uno, al defender a otro, incurre en una conducta penal de lesiones o de muerte inclusive. ¿Cuál es el requisito para que proceda la legítima defensa? Que la agresión de respuesta sea actual e inminente, es decir, que no tiene que haber planificación, sino que uno reciba la agresión o vea en ese instante la agresión, reaccione casi instintivamente, preservando el derecho que se está por vulnerar, ¿no? El momento que hay alguna planificación previa, ya no hay la causa de justificación para actuar defendiendo derecho. Para que la gente nos entienda, le voy a poner dos ejemplos concretos que han pasado en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con una mujer que vio cómo su pareja, su esposo, estaba violando a su hija, una menor de edad. En ese momento actuó y terminó asesinando a este hombre. ¿Qué pasa en este caso? En esa circunstancia estamos ante un ejemplo típico de legítima defensa. Estaba vulnerando el derecho a la libertad sexual de un menor que no tiene ni siquiera libertad, ¿no? Es una agresión de la más injusta, la más reprochable, la violación. La madre ingresa para evitar la acción que se consume y acaba con la vida del agresor. Entonces, es un caso de ejemplo típico de actuar en legítima defensa del derecho de la otra víctima. Entonces, supongo que ese caso llevado a proceso acabó con la causal de eximente de responsabilidad por ese tipo de intervención. Tenemos otro caso, por ejemplo, el de Cochabamba. Evidentemente estamos hablando de una menor de edad, pero si el caso fuera en una persona ya adulta, una adolescente quien era constantemente abusada sexualmente o violada por su padrastro, terminó apuñalándolo y quemando su cuerpo. ¿Qué ocurre en este caso? Se dijo en primera instancia que hubo planificación también con su pareja, con su enamorado. Bueno, todavía eso hay que ver qué dice la investigación, porque la primera versión que da la muchacha es que casualmente estaba un cuchillo con el que habían partido la pizza y ella estaba en el living durmiendo cuando vino su padrastro otra vez a agredirla. Si esa versión es cierta, ella no planificó, no colocó el arma, ella ya sabía cómo él actuaba antes de agredirla sexualmente. Entonces puede que haya legítima defensa. El otro extremo es que si ella planificó el homicidio, estamos hasta en la posibilidad de un asesinato. El otro tema es que puede haber hasta alguna circunstancia de homicidio por emoción violenta. Hay aspectos que a veces no le damos mucha importancia y es la colección de evidencias. La planificación da lugar a que la forma de agresión con el cuchillo sea de un modo y la de defensa sea provocada de otro modo. Entonces, ¿es complejo, perdón que le corte, es complejo demostrar aquello a través de las pruebas o tenemos ciertas falencias en ese sentido? A veces la policía no actúa con el rigor científico de capturar la escena del crimen en el detalle. Los testimonios siempre colaboran, ¿no? Porque el trauma de una agresión sexual se refleja en la conducta de la víctima con su entorno, con sus amigos, compañeros. Una pericia médico-legal puede establecer si las heridas mortales han sido provocadas con afán de defensa o con ánimo de atacar. Doctor.
Doctor, retomamos la información y el tema del cual estamos hablando, y para aclararlo a la población es importante que se entienda. Si es que yo o en todo caso otra persona está siendo víctima de una violación, por ejemplo, y constantemente hacemos la denuncia o nos quejamos, no sé, a nuestros padres, familiares, pero nadie nos toma atención, nadie hace nada. Planificar un asesinato, terminar con la vida de nuestro agresor, es un delito. Claro, ahí no hay causal de eximente, ahí hay una venganza por el hecho de la violación, tal vez una frustración por la que no le escuchan a la víctima, pero en ese caso la pena es de 30 años porque no hay eximente. Yo creo que si en algo se ha avanzado en los últimos años es en revalorizar a la víctima, especialmente de este tipo de crímenes que lamentablemente se dan en el hogar, en el seno de las casas, donde se supone que debía haber más seguridad. Hoy hay unidades especiales que es la lucha contra víctimas de violencia. Se está capacitando a funcionarios policiales para que tengan un mejor trato y atención de este tipo de denuncias, y obviamente no es la misma realidad de hace 10 años donde a la misma víctima de violación se le estigmatizaba. Ahora hay unidades más especializadas, hay que mejorar porque esa capacidad de atender este tipo de casos, de recibir la denuncia, de comenzar a darle asistencia psicológica y hasta médica, tiene que mejorar en las unidades de fiscalía y policiales. Para cerrar, por favor, la revictimización, ¿a qué nos referimos con esto? En la primera parte de la anterior pregunta usted me dice, va a denuncia, no le hacen caso. O sea, ya la víctima ha sufrido en la realidad una agresión. Y el sistema judicial, fiscal, policial, los jueces, los peritos, que no le escuchen, que la maltraten, que posterguen sus pedidos, que suspendan sus audiencias, que demoren la solución del caso, que no den medidas cautelares oportunas, a eso se llama revictimización. O sea, ingresa uno al sistema buscando justicia y esa justicia no le oye, está victimizando otra vez, cada día, de manera reiterada, a la persona que ha sufrido un crimen en la sociedad. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿cuántas personas inocentes, porque prácticamente en defensa propia han reaccionado contra sus agresores, están ahora en la cárcel? Gracias, doctor, por su visita. Gracias a ustedes. Tenemos mucha más información a esta hora. Le agradecemos al doctor Alberto Morales. Héctor, contigo.